con más noticias. Sentencia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la integración actual de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Campeche no es definitiva. Tendrán que esperar la resolución de las impugnaciones presentadas por los aspirantes inconformes, Pedro Góngora Guerrero y Hermilo Arcos May. Así lo dio a conocer precisamente Hermilo Arcos, quien además reveló que será este miércoles cuando se analice su situación. Mira, esta sentencia que va a conocer la Sala Superior deriva de 46 juicios de derechos de violación a los derechos electorales que realizó el tribunal. De hecho, en el caso Campeche en específico, porque se tardó aproximadamente 6 horas la discusión y llegaron a la conclusión que habían 2 personas que se habían violado sus derechos. Entre ellos me encuentro yo y la otra persona que también fue violada de sus derechos fue el licenciado Pedro Góngora. Entonces, a los dos tiene efectos diferentes la sentencia. En mi caso ordenaba una entrevista, que esa entrevista me la realizó el día de ayer ya la Comisión de Organismos Públicos Locales, aquí en el Instituto Nacional Electoral. Es correcto, bueno, el asesoramiento lo llevo yo mismo con toda la experiencia electoral que tengo y al ser abogado, aproximadamente yo creo que antes que termine antes de que termine este mes, el INE deberá motivar y fundar una resolución al respecto de las 2 personas que consideró el Instituto Nacional, el TRIFE, que habían violado sus derechos. Quiero comentarte que solamente que no fui la única persona, en todo el país solamente le dio la razón a 5 personas el TRIFE, entre ellos hay 2 campechanos. Y sí, así es. La sala conoció de 46 casos de todo el país, de los cuales a 5 le dio la razón, 2 son de Campeche, los otros, uno es de Tabasco, el otro de Chiapas y el otro desconozco de qué lugar es el asunto que la sala resolvió a favor de la violación de nuestros derechos. No, porque el Tribunal Federal Electoral ponderó la situación de los derechos políticos electorales y dejó sin efecto el oficio en donde son nombrados estos consejeros electorales. Entonces, en ese caso, el Instituto Nacional Electoral de nueva cuenta valorará después de la sentencia que ha realizado tanto al licenciado Pedro Góngora como a un servidor, si somos idóneos y si tenemos los perfiles para ocupar, y de nueva cuenta se nos emitirá una resolución fundada y motivada. Cabe señalar que el TRIFE reconoce que en el caso del licenciado Pedro Góngora y de un servidor, además de que fuimos valorados en cada una de nuestras etapas, la única etapa que tenía un sistema de calificación era el examen de conocimiento, la cual este examen de conocimiento, tanto el licenciado Pedro Góngora como yo lo aprobamos de forma satisfactoria e incluso por encima de quienes hoy integran el Instituto Electoral, el Instituto o el OPLES local de Campeche. Pues nosotros estamos siguiendo todos los canales jurídicos que nos permite la ley, y a través de esto nosotros esperemos que el Instituto Nacional Electoral emita una resolución al respecto de lo que ordenó el tribunal. Esta es la segunda, hay que aclarar que esta es la segunda sentencia en la que el tribunal nos favorece en nuestros derechos políticos electorales. A ambos, tanto al licenciado Pedro Góngora como a un servidor. Desconocemos los motivos y causa por qué el INE no ha ponderado las resoluciones que en su momento el tribunal ha emitido a nuestro favor. La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Yolanda Valladares Valle, consideró que la decisión del Tribunal Electoral de pedir al INE que considere de nuevo a Hermilo Arcos demuestra que se violaron sus derechos políticos. Lo que sí me queda claro es que se violentaron sus derechos políticos sin ninguna causa justificable desde el punto de vista de los requisitos de elegibilidad, ¿no? Porque pues él se supone que los cumplía, pero no
no sé si ese resolutivo signifique que se rehaga el procedimiento, porque no lo dice, está muy confuso, ¿no? Pero sí, definitivamente viene a empañar aún más la cuestionada selección del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Aquí en Campeche. Luis Antonio Gómez López, representante del PRD ante el IEC, señala que si el Tribunal Electoral dictaminó que Pedro Góngora y Hermilo Arcos deben ser considerados para conformar el IEC, a pesar de su identificación partidista, se debe cumplir y esta modificación no afectará el proceso que ya está en marcha. Bueno, el asunto es que si no se cumple la ley de manera estricta, pues tiene que corregirse. Lamentablemente no impugnaron en su momento y ahora pues ya estando los consejeros en funciones tendrían que quitar a uno, que ahí, la cuestión de equidad y género pues tendría, si no se cumple, ahí la que tendría que salir es una mujer y la situación es difícil porque quien va a retirar a uno tendrá que también decir por qué y cómo la van a retirar, porque ya las mujeres que hay ya están electas, ya están en funciones. Entonces no pueden decir quién es menos capaz que la otra, o tendrían que hacer un volado o una rifa, porque ya están ahí, a menos que el tribunal haya dicho cómo la van a corregir. Pues el tribunal tuvo que dar. El proceso electoral no, porque el Instituto Electoral está en funciones, el Consejo Electoral está en funciones. Ahí lo único que va a suceder es que en un momento van a cambiar a un consejero, digamos a una consejera, por lo menos una consejera, intercambiarlo por un varón que entrarían. No se trata de si tienen que estar, si cumplen con la ley, pues tendrían que el órgano superior electoral que hay, el INE, tendría que ver quién es. Y si la resolución del juzgador dice que entre ellos dos, porque hay una lista grande de ciudadanos que participaron y que tienen el derecho a que entre todos ellos, se escoja. Y digamos, si son personas que están abiertamente vinculadas con partido político, digamos que están gobernando, entonces lo más sano es que el Instituto Nacional Electoral ponga a ciudadanos que no tengan esa vinculación. Aunque el Tribunal Electoral exhibe los errores en el procedimiento seguidos por el Instituto Nacional Electoral en la designación de consejeros electorales de Campeche, ni Pedro Góngora ni Hermilo Arcos deben estar en el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Esta es una postura del representante de Morena en el órgano electoral, Carlos Martínez Aque. Y en algunos casos no fue de manera, fue a propósito, vaya, ¿no? No es casual este tipo de situaciones que se generaron en el proceso de selección y que arrojaron como resultado la actual conformación del Consejo. Esto de nueva cuenta le da la razón a quienes desde un principio nos opusimos y señalamos los errores que se estaban incurriendo en el proceso. El tribunal ciertamente de esta manera le corrige la plana al Consejo General del INE y prácticamente le está diciendo que en primer lugar vulneró garantías de ciudadanos, que si bien es cierto son ciudadanos que fueron y están siendo señalados, y de ahí no quitaremos nosotros el renglón que Pedro Góngora y Hermilo Arcos no debieran ser consejeros electorales por sus filias partidistas, pero es indudable que el proceso, el manoseo que se dio, pues orilla a este tipo de situaciones, ¿no? Y claro que ahora pues hay incertidumbre porque el Consejo General tendrá que hacer un análisis profundo y una de las posibilidades es que tome una decisión y remueva algún consejero para nombrar a otro, ¿no? De ese tamaño pudiera ser el resultado de este resolutivo. Mira, los procedimientos en sí, y cuando fueron pensados, pues estaban pensados en que participen los ciudadanos efectivamente, que no tengan filias partidistas y que hay muchos académicos, profesionistas en el estado de Campeche y que pueden ser muy bien consejeros electorales y que yo creo que con lo que estamos viendo del actual consejo, pues
muchos mucho mejor preparados y capacitados que los actuales quedaron fuera, propiciado por el manoseo y que otros actores interfirieron en el proceso de selección. Entonces, lo que vemos es que no se respetan las bases propias de los procedimientos y eso deriva en consejos que no fueron conformados de la mejor manera. El caso del tribunal pues desnuda las inconsistencias, las omisiones y las fallas en las que incurrió el Consejo General del INE al nombrar a los actuales consejeros electorales, y lógicamente se vulneraron garantías porque no siguieron el procedimiento como dice claramente la convocatoria, ¿no? Así es, por cierto, una convocatoria con una omisión grave al no señalar los plazos que tienen los candidatos independientes, y que ahí señalamos puntualmente. Estaremos pendientes, como hemos estado desde un principio, al actuar y al resultado de esta impugnación y el resultado que ya dio el Tribunal Electoral, y estaremos atentos a lo que suceda. Por supuesto que de los males el menor, y no quisiéramos ver en el Consejo General ni a Pedro Góngora ni a Emilio Arcos, ¿no? Porque está más que probada su filiación partidista y los nexos que los unen con el PRI y con el PAN respectivamente. El representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Instituto Electoral del Estado, Rafael Montero Romero, dijo que el dictamen emitido por el Tribunal Electoral ante la impugnación de Pedro Góngora y Emilio Arcos May crea confusión ante el mismo Consejo Electoral, pues ya se dio inicio al proceso rumbo al 2015 y aún no hay certidumbre sobre la conformación final del Consejo General del IEC. La Corte de Justicia tomó la decisión de salvaguardar los derechos, que es su obligación como máximo tribunal del país, y esto va a pasar nuevamente de acuerdo con esa determinación al Senado, que al final de cuentas es el sínodo calificador para determinar qué procede o no. Al final, lo de la equidad de género, bueno, siempre hemos estado a favor de que haya más mujeres en cargos públicos. Es la primera vez que veo un caso donde un varón pelea equidad de género, pero bueno, son situaciones inéditas como todo lo que ocurre en nuestro entorno político electoral, sobre todo cuando se avecinan procesos electorales, como en el caso de Campeche, que viene la situación del cambio de la gubernatura del Estado. Esto, a final de cuentas, lamentablemente crea un poquito de aire de confusión. O sea, si ya tenemos un OPLE que se llama IEC, como se llamaba antiguamente, porque así lo decidió el Congreso del Estado, ¿qué va a ocurrir con los que ya están instalados? Si hay alguna determinación del Senado sobre alguna posibilidad de cambio, digo, ahí se van a vulnerar los derechos de la gente que ya está sentada trabajando, y a final de cuentas, ¿qué van a hacer? Van a remover a alguien, van a inventar una nueva figura que no podría ser, en razón de que la reforma constitucional marca perfectamente que son 7 los consejeros, incluyendo a un consejero presidente. O sea, tendríamos que ver sobre la marcha, al final de cuentas, qué es lo que va a ocurrir. No lo podemos determinar en base a un sustento legal, porque habría que esperar. Ya la Suprema Corte ya falló, el Tribunal Federal Electoral ya tuvo el fallo. ¿Qué va a decir el INE a final de cuentas? Pero una vez que no el INE, va a pasar al Senado, porque fue el sínodo calificador. Pues después de que el sínodo calificador determine la procedencia o no, entonces vamos al INE a ver qué determina el INE, que es el órgano rector de todo este proceso electoral. ¿Y esto podría afectar este proceso que iniciamos el año electoral? ¿Podría retrasar? Yo creo que no. Al final de cuentas, si hubiera una aceptación por parte del sínodo calificador, que sería el Senado de la República, para sustituir algunos de los elementos que ya están en funciones, que a mi juicio no procedería en razón de eso, de evitar que se complique el proceso electoral que ya inició a partir del 1 de octubre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La presidenta del patronato del DIF estatal, Adriana Hernández de Ortega, encabezó la premiación a los ganadores del 5º y 6º concurso nacional de dibujo Yo Vivo Sin Violencia y Sin Acoso Escolar. En su intervención, Hernández de Ortega felicitó a los niños y adolescentes ganadores por tener la valentía de plasmar desde sus puntos de vista la violencia y reconoció el talento de los participantes. El certamen, que se realiza por 6º año consecutivo, tiene el objetivo de fomentar las expresiones creativas en la niñez mexicana a través del dibujo y contribuir mediante el arte a la formación de la conciencia de la no violencia.
Y con esta información llegamos al final de este segmento informativo. Por supuesto, agradecemos su confianza y preferencia y los invitamos que nos acompañen de nueva cuenta en la emisión del día de mañana.